transmitiendo por Facebook. Saludamos a nuestros amigos que, sí es Irineo, que están conectados con este evento a través de Facebook. Hoy es miércoles 27 de octubre de 2021 y estamos iniciando el 28º diálogo constituyente, 28 diálogos constituyentes, y para eso pues saludo a mi compañera de conducción, que es la maestra Otilia Valdés. ¿Cómo estás, Otilia? Bien, gracias, Marco. Pues ya vamos avanzando y vamos a discutir ahora, como tú decías, el corazón de nuestra Constitución, ¿sí? La columna vertebral, ¿verdad? Como Ajá. Y esperemos saber qué sugerencias se hacen, qué comentarios. Pues para esto tenemos 4 invitados, 3 de los cuales ya están aquí conectados. Bueno, se desconectó Jesús Alemán, esperamos que se vuelva a conectar en cualquier momento. Está con nosotros también como invitado Miguel Ángel Contreras de Querétaro, Irineo Pablo Reyes de Tlaxcala, está conectado con nosotros Jesús Alemán de Uruapan, Michoacán, y estará conectado también Félix Pastrana de Guerrero, de la Costa Chica de Guerrero. Esperemos que se logre conectar. Nos dijo que había algunas dificultades para la conexión desde Markelia, Guerrero. Por allá están creando un nuevo municipio. Y pues el día de hoy, en este 28º diálogo constituyente, como decía Sotilia, vamos a discutir la columna vertebral, vamos a analizar la columna vertebral del proyecto de nueva Constitución mexicana, que sabemos que es un proyecto autogestivo y que está a consideración de constituyentes estatales, municipales y de todos los mexicanos para darle un cambio esencial a la vida social, económica, política y ecológica de nuestro país, ¿no? La cultural también. Entonces hoy vamos a trabajar, de hecho, 2 capítulos de este título tercero del proyecto constitucional, que es Estructura del Autogobierno Popular Mexicano. Se habla de la estructura y vamos a hablar sobre la soberanía del país y sobre la estructura del autogobierno, como decíamos, después de que ya vimos el preámbulo, vimos el territorio, el nombre del país, las características, los principios, los valores, los fines nacionales. En la ocasión anterior estuvimos viendo las garantías y los derechos humanos y los deberes de los mexicanos. Y el día de hoy, soberanía y estructura del autogobierno. Y voy a leer un poquito de lo que viene como una introducción al tema. Son los capítulos 23 al 48, son varios capítulos, pero tienen una lógica obviamente integral. Entonces, el artículo 23 de esta sección del título 3 equivale al artículo 39 de la Constitución vigente, de la Constitución de 1917, el que dice: la soberanía reside en el pueblo, dice el artículo 23. La soberanía reside en el pueblo, el cual detenta directamente el poder público para su propio beneficio y tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma en que realiza su autogobierno. Vean que respecto al artículo 33 ya no dice, 39, ya no dice que la soberanía reside originariamente en el pueblo, como diciendo la puede delegar, sino que ya se la asigna directamente el pueblo, y por eso la idea del autogobierno a través de una estructura federal, popular y democrática, a través de asambleas, ¿verdad? Habla también de la nacionalidad mexicana y para dar ya paso a nuestros invitados, solamente voy a leer el artículo 26, que es el que da la idea general de la estructura del autogobierno, y luego ya vienen desglosados cada uno de los puntos que vienen en este artículo 26. El artículo 26 dice: asambleas políticas y consejos coordinadores, que es la esencia del proyecto de autogobierno, y dice: el autogobierno popular mexicano tiene los siguientes órdenes. Se puso énfasis cuando se construyó que no eran niveles de gobierno, sino órdenes.
El inciso A, asambleas políticas comunitarias. Inciso B, asambleas políticas municipales. Inciso C, asambleas políticas estatales. Inciso D, asamblea política nacional. Una asamblea política comunitaria se integra con hasta 500 habitantes de una demarcación territorial. Una asamblea política municipal se integra con 3 delegados de cada una de las asambleas políticas comunitarias ubicadas dentro del territorio municipal. Una asamblea política estatal se integra con 3 delegados de las asambleas políticas municipales del estado respectivo. La asamblea política nacional se integra con 15 delegados de cada uno de los estados de la República. Si los participantes en una asamblea política comunitaria, municipal o estatal rebasan el número de 500, dicha asamblea se dividirá geográficamente en 2 partes de similar proporción. En cada orden de gobierno se elegirá un consejo coordinador y a uno de sus integrantes como coordinador general. Los demás integrantes del consejo coordinador se distribuirán entre sí las diferentes funciones necesarias. Y hasta ahí el artículo 26, ya el 27 pues habla de las asambleas políticas comunitarias, el 28 de las municipales, el 29 de las estatales, el 30 de la Asamblea Política Nacional, el 31 autonomía de las asambleas políticas y revocación de delegados, 32 consejos coordinadores de autogobierno, 33 requisitos para ser integrante de la Asamblea Política Nacional, 34 elección del coordinador general de la Asamblea Política Nacional, 35 requisitos para ser coordinador general de la Asamblea Política Nacional, 36 funciones del coordinador general de la Asamblea Política Nacional, 37 elección de coordinador general provisional, interino o sustituto, 38 renuncia y remoción del coordinador general, 39 protesta al asumir un cargo, 40 salidas del coordinador general de la Asamblea Política Nacional a otros países, 41 comisiones de los consejos coordinadores del autogobierno, 42 el quórum, 43 la sede de la Asamblea Política Nacional, 44 el informe a la nación, 45 libertad de asociación política, 46 libertad de opinión de los asambleístas políticos, 47 retribución de los asambleístas políticos y hasta ahí vamos a analizar el día de hoy, hasta el 47. Bueno, esta es la introducción a este tema. Vamos directamente a pasar a darle la palabra a nuestros invitados, Miguel Ángel Contreras de Querétaro, Irineo Pablo Reyes de Tlaxcala y Jesús Alemán de Michoacán. Está por conectarse probablemente Félix Pastrana de Guerrero, pero todavía no se ha conectado, quizá tiene dificultades. Entonces, vamos a darle la palabra a Miguel Ángel Contreras. Le vamos a pedir, antes de darle la palabra a Miguel Ángel, a nuestra compañera Otilia Valdés, que nos diga quién es Miguel Ángel. Por favor, Otilia. Bueno, pues nuestro compañero Miguel Ángel Contreras Serrano, él es originario del estado de Morelos, nació el 12 de abril de 1953 y radica en el estado de Querétaro a partir de 1991. Él es sobrino del general zapatista Eusebio Jáuregui Jiménez. Los estudios que realizó nuestro compañero es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la UNAM en el área de Ciencias Políticas y Administración Pública entre 1975 y 1979. Su experiencia profesional entre 79 y 2021. Estuvo en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en la CONASUPO, en el Departamento del Distrito Federal, en el INEGI, en DICONSA, en el Grupo Electra y en proyectos inmobiliarios. Su experiencia política, tiene 40 años de experiencia política por las causas del pueblo. Fue vicepresidente del movimiento cívico morelense entre 1980 y 1985. Fue presidente de la Asociación de Profesionistas, General Emiliano Zapata Salazar. Fue presidente
del Grupo Cultural Mascarones en el DF entre 1990 y 1991. Apoyó al proyecto de Morena y de la Cuarta Transformación Social de Andrés Manuel López Obrador desde 1991. Es fundador de Morena en Querétaro en 2013. Es presidente también del Frente Democrático del Pueblo en Querétaro desde 2020. Tiene un pensamiento de izquierda y cambio de conciencia para la Cuarta Transformación Social. Pues dejo con ustedes a Miguel Ángel. Miguel Ángel, por favor, puedes tomar la palabra, por favor. Unos 12 minutos más o menos, Miguel Ángel, por favor. Bueno, muy buenas noches. Sí hay coro. Sí. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento sincero por esta invitación social y democrática. La recibo con un gran sentimiento de humano, de servicio. Creo que es el camino para seguir construyendo nuestra democracia participativa de nuestro país. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Oti. Un saludos fraternos y a los compañeros que participamos también aquí, a Jesús, a Enrique, Gerardo y Pedro López. Me voy a permitir hacer un punto de referencia histórico, lo que es la soberanía. La soberanía es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. En teoría política, la soberanía es un término sustantivo que designa la autoridad suprema que posee el poder último, inapelable, sobre algún sistema de gobernabilidad. Tipos de soberanía: política, económica, alimentaria, tecnológica y militar. La ciencia política y el derecho define que en la ciencia política el poder político supremo es ilimitado, que posee el Estado. Autoridad, nación, el pueblo o el Estado mismo, la voz francesa, souverainité, poder supremo, transición del federalismo en el siglo XVI, justificar la imposición del poder del rey francés sobre los señores feudales, rebeldes, el filósofo Tomás Hobbes de 1588 a 1679, el poder absoluto para declarar la ley equivaldría dividir el Estado, legado, autoritarismo del absolutismo, antiguo régimen monárquico. Jacobo Rousseau, de 1712 a 1778, sobre el contrato social, toda forma del Estado, transferencia del poder de autodeterminación de los pueblos y su gobierno. Los gobiernos ejercen ese poder para brindar bienestar a la población, protección común, principio de la Constitución francesa de 1693. La soberanía reside en el pueblo, soberana para todo el Estado. La soberanía popular es el modelo de la soberanía en el que el pueblo es poseedor de la autoridad existente en un determinado territorio y se rige legítimamente en el destino, en él mismo, en los ámbitos de la economía, la legislación o política. 1, poder de la soberanía, el pueblo toma sus decisiones. 3, la democracia participativa. 4, la organización independiente. 5, el sufragio universal. 6, el ámbito jurídico social independiente. 7, político y económico. 8, el referéndum del sufragio. 9, la potestad para disolverlo o sustituirlo. Independencia de cada poder. La división de poderes. 12, la organización democrática, la libertad individual para la organización colectiva. El artículo 39 constitucional, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio en el pueblo. Tiene todo el tiempo
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Arnaldo Córdoba, la soberanía es la autoridad del pueblo, es inadvertible, irresistible, inalienable, imprescriptible, exclusiva, intransferible, absoluta, para decidir el destino de su nación. La sociedad organizada políticamente, los ciudadanos son los que integran el pueblo. Aristóteles, en su Politeía, la monarquía, aristocracia, democracia, Estado monárquico, constitucional y democrático. El Estado mexicano sustenta su soberanía en sus constituciones, las que conocemos, la de 1824, la del 57, la del 17, y hoy es un momento histórico, soberano, de este proyecto de la nueva Constitución del 2021. Se fortalece el Estado monárquico absolutista con las corrientes del derecho capitalista. Con este nuevo proyecto de la ley del 2021, se crea un nuevo sistema de gobierno popular que en su esencia es la soberanía popular a través de sus consejos populares y autogobiernos con plena autonomía de gobernanza. Es la esencia del federalismo del pueblo, con tranquilidad y paz social que deberá estar respaldado por un partido político. En este caso, yo les propongo a través del Frente Democrático del Pueblo de México. Es la esencia jurídica, social, política y económica que demanda la voz del poder del pueblo, de los mexicanos, para fortalecer el renacimiento de este nacionalismo, el patriotismo, de la transformación social. Para cumplir este noble objetivo es la movilidad popular, el Consejo Nacional Permanente, para desconocer todas las falsas autoridades en cada uno de los municipios de nuestro país. Solo a través de una organización fuerte, sólida, cambio de conciencia, educación, rescatar nuestra cultura, el arte, para que podamos organizarnos en forma permanente para que este proyecto tenga la validez constitucional y social. Si nosotros no alzamos la voz, no nos organizamos en el tejido social que estamos viviendo, en esta crisis terrible a nivel mundial, va a ser muy, muy difícil poder destruir todas esas estructuras burocráticas del Estado capitalista al servicio del imperialismo. Es importante que nos organicemos a través de foros de análisis en el país, que esos foros deben ser diarios, para que esa transformación del proyecto del compañero presidente Andrés López Obrador tenga objetividad, teoría y práctica. Si nosotros no lo apoyamos en el territorio social, va a ser una letra muerta, y el conservadurismo pues va a seguir tomando las riendas de la gobernanza al servicio del imperialismo. Es importante la organización social con proyectos muy objetivos para desterrar por siempre todas las prácticas conservadoras de los grupos de poder, de la mafia. El veneno a vencer es la ignorancia, el imperialismo, todas estas mafias que no se han cumplido. Compañero Andrés López Obrador, observamos que se queda solo. Tenemos que fortalecer este equipo de trabajo, tenemos que reafiliar masivamente a través del partido, desechar todos estos grupos de poder ambiciosos del dinero que están en Morena, para que se movilice el pueblo social. Nosotros estamos trabajando, formando consejos populares en las asambleas, aquí en el estado de Querétaro. Pero queremos que este Consejo Nacional de la nueva Constitución se fortalezca ese trabajo de la transformación social, y si no se llega a destruir este régimen de capitalistas,
va a ser muy difícil que esta transformación social se llegue a feliz término, porque recordemos, el presupuesto del gobierno federal, la burocracia, destina de los 7 billones de pesos que se están autorizando para el 22, el 70% queda en la burocracia. Y eso es una traición a la soberanía de nuestro pueblo. El sistema absolutista del rey no ha acabado. Entonces tenemos que manejar un análisis, debate permanente de todas las corrientes de nuestro país para buscar la unidad de esta transformación, de esta constitución que es algo maravilloso, importante para llevar a feliz término el proyecto que está impulsando nuestro presidente Andrés López Obrador. Solamente con un cambio de conciencia, con organización, con trabajo, podemos llegar a esas metas, compañeros. Si nosotros no tenemos ese cambio de conciencia, la ciudad del afecto, el acercamiento social en cada una de las familias, va a ser muy complicado que felizmente se llegue todo este esfuerzo que se está llegando. Se requiere mucha organización, construir la unidad del pueblo, que tenga la autoridad para hacer justicia, que la democracia participativa pues sea real, porque tenemos el tiempo, pues nos está marcando en corto plazo ya se viene el 24, entonces tenemos que organizar este proyecto con todos los cuadros sociales, económicos que integran nuestro país, el nacionalismo. Gracias. Se ha perdido todo nuestro nacionalismo, la soberanía realmente no existe para nuestro pueblo. Tenemos que organizarnos, tenemos que construir objetivos muy definidos para que esté organizado el pueblo, para que este proyecto de la Constitución sea válido. Tenemos que dar una batalla frente al Congreso Legislativo, porque no escuchan, han hecho lado este proyecto. Tenemos que organizarnos socialmente para exigir esa transformación social y que se cumpla realmente la nueva Constitución del 21. La democracia, la soberanía está en nuestro alma, en nuestro corazón, en nuestra sangre como seres humanos. Tenemos que participar todo el pueblo de nuestro país para que sea realidad este cambio, esa transformación. Gracias, compañeros. Gracias, Miguel Ángel. Pues esta unidad y este movimiento nacional es muy necesario para impulsar un cambio de esta magnitud que pretendemos, pero una parte de empezar, ¿verdad?, con ese movimiento, tanto lo que estás haciendo como el tener este punto de referencia que es el proyecto constitucional. Vamos a continuar con nuestro siguiente invitado. Por favor, Otilia, ¿quién es vamos a dar la palabra a Irineo Pablo Reyes, nuestro invitado y compañero de Tlaxcala, que trae una información, la verdad, muy interesante. ¿Quién es Irineo, por favor, Otilia, antes de darle la palabra? Pues Irineo es en principio un compañero muy querido, muy dinámico, que estuvo discutiendo nuestra Constitución con nosotros. Irineo es diplomado en Administración de Empresas en la institución FINET del Gobierno del Estado de Tlaxcala. También es diplomado de Proyectos de Inversión para el Desarrollo de Empresas Privadas y Sociales. Además, es diplomado en Proyectos de Inversión para el Desarrollo Social en la institución nacional, en una institución nacional financiera. Es instructor de fomento cooperativo en la Secretaría de Comercio, institución del FONAES. También es diplomado en Comercio Internacional, Mercado Asiático en la compañía del Delfín SADCB, de la Universidad Alternativa Dual y Sustentable. Agrosol, la Universidad Alternativa Dual y Sustentable. Agrosol Alemania en México, especialista en energías alternativas y agricultura orgánica. Ahí en Agrosol él es especialista.
Tiene experiencia laboral como asesor de comercio exterior de algodón en la compañía El Delfín, Sociedad Anónima de Capital Variable y productores de algodones de la comarca lagunera. Es asesor de fomento cooperativo para los organismos sociales nacionales CIOAC, UGOSEM, Roja, CCC y UDC. Es director general del estado, en el estado de Chiapas de la compañía Ortines S.A. de Sociedad Anónima de Capital Variable. Fue gerente de la compañía Cercadi S.A.D.C.B. para el abasto de tiendas departamentales, de tiendas ISTE y ANTAD. Asesor de producción agrícola de Angú y Ocra para exportación a mercado europeo en la compañía Jaime Arellano S.A.D.C.B. Es asesor de la producción de trigo orgánica en la empresa de productores trigueros de Tlaxcala. También es asesor del rancho La Esperanza en la producción de trigo y avena orgánica, el Grupo Modelo del Estado de México. También asesor de la producción de maíz, sorgo, tomate de cáscara en la compañía EASO S.A.D.C.B. en Sinaloa. Es asesor de producción de maíz y productores de Canido y Pedregal, Michoacán. Es asesor de la Confederación Nacional de Cooperativas de la República Mexicana en el Simposio Nacional de Trigueros en Mazatlán, Sinaloa. Ha dado 200 conferencias sobre cultivos orgánicos en 200 ejidos en sanidad vegetal, en el órgano dependiente de Zagarpa Federal en Sinaloa. También dio una conferencia social sobre el suministro de agua a las montañas sin combustible ni electricidad en el estado de Guerrero. Es fundador de la Escuela Normal Urbana de Tlaxcala, de la Preparatoria de Pensacola, también en Tlaxcala, de la Central Campesina Unión Campesina Democrática, de la Central Independiente de Obreros y Campesinos, CENASC, AC, y fue además su presidente. También es fundador del organismo social de hidrocultura sustentable Asociación Civil. También es fundador de órganos sociales al interior del país y en universidades alternativas duales y sustentables en México. Es creador de nuevas tecnologías, innovador de materiales para la construcción de casas térmicas, de tierras antisísmicas, de implementos agrícolas 5-1, de implementos agrícolas sembradora de 3 hileras, de una bomba hidráulica múltiple para suministro de agua para generación de energía eléctrica. También es inventor del trapimóvil para la extracción de jugo de caño en el campo y es creador de los empanizados de semillas orgánicas, creador de nuevos equipos en la incubación de huevo, innovador en los nuevos dispositivos de hidrógeno, creador de nuevas fórmulas de fertilización orgánica, especialista de la aplicación del sistema solar en sus diversos usos como cocina solar, calentador solar, horno solar, deshidratador solar, calefacción solar, creador de los sistemas de banco de alimentos sustentables en México. En la actividad actual es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente desde 2018 y pertenece también al Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Con ustedes se queda nuestro compañero Irineo Pablo. Adelante, Irineo, puedes empezar. Gracias. 12 minutos más o menos, Irineo, bienvenido. Bien, pues antes que nada, agradecer la invitación que se nos hizo
por parte del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, encabezado por los compañeros integrantes, Marco, compañero Alberto, que fueron los primeros que conocí, y bueno, y más compañeros. En principio, bueno, pues en el análisis de esta nueva constitución, en la que también participamos por esa invitación, en la que yo fui invitado por el FEDSU, el Frente Unitario en México. Entonces, pues mi participación ahí a lo mejor es muy pequeña, pero pues en los hechos ahí vamos haciendo un poquito de trabajo. Bien, se ha logrado tener un documento muy importante que es la nueva Constitución. De entrada no es una Constitución de origen capitalista o una Constitución que venga emanada por el gobierno federal o por transnacionales que obligan a México a impulsar leyes. Es una Constitución por los legados que hay en ella, de muchos compañeros que dieron su vida, como Valentín Campa, y puedo mencionar ahí Eberto Castillo y todos los que vienen en la lista, compañeros como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, y otros más que podemos mencionar. Ese legado de conocimientos hoy lo recoge ese legado de lucha, hoy lo recoge esta nueva Constitución. Y para mí es claro, y la veo así, que su aterrizaje, en mi punto personal, para mí, no voy a esperar hasta que el gobierno apruebe nuestra Constitución para que nosotros podamos ejecutarla. Creo que por ahí, en mi punto de vista personal, no es el camino de esta Constitución. Para mí, ya estamos aplicando la Constitución en el estado de Tlaxcala con los artículos que acaba de mencionar el compañero Marco. En esos artículos está bien los debates, está bien los foros, pero es importante la práctica, ponerlo en la práctica. En Tlaxcala, si no me dejarán mentir, fueron invitados el compañero Marco a hacer la inauguración de los trabajos de discusión de esta nueva ley, de esta nueva Constitución del pueblo. También, pues no nos dejará mentir por ahí el compañero Alberto, que fue invitado también a tomar protesta de todos los consejeros o consejos municipales en el estado de Tlaxcala. De hecho, yo estoy trabajando, impulsando la Constitución desde el pueblo. Tlaxcala tenemos 500 pueblos y en estos pueblos yo estoy haciendo ahorita, estamos trabajando con nuestros compañeros para estar integrando ya los consejos comunitarios y estamos sacando precisamente cada pueblo su consejo comunitario. Y también estamos trabajando ya en la conformación de los consejos municipales. Y bueno, y hoy en este 24 de octubre ya conformamos nuestro gabinete, donde un gabinete del pueblo, vamos a llamarle así, que está estipulado en esta Constitución, donde ahí se mencionan las comisiones, que en este caso serían los consejos, un consejo. Esa es la estructura que yo estoy adaptando porque así lo marca esta ley, empezar desde abajo, desde el pueblo, y estamos bajando la Constitución precisamente
a que la discuta el pueblo, que se reúnan en asambleas y que discutan la Constitución, para sacar precisamente todo lo que ellos quieran poner o quitar, están en su libre albedrío. Pero siempre con esta línea de trabajo. En esta Constitución no estamos, ni les estoy canalizando a ningún partido político, ni a ninguna organización, ni al clero, ni al capital, ni a nada. Es una Constitución abierta a todos los ciudadanos, en la que ahorita un ejemplo, después de tomar protesta este 24 que nos hizo favor el compañero Marco, hoy estamos bajando ya a la otra estructura que son los consejos productivos. Entonces estamos ahorita ya, por decir un ejemplo, ya conformamos los consejos productivos de vivienda. Estamos conformando los consejos de alimentos comunitarios. Estamos conformando los consejos de la producción del hongo. Estamos hablando ahorita los consejos de la producción de fertilizantes orgánicos para habilitar en el estado de Tlaxcala a todos los productores. Estamos también creando los consejos para la producción del gas con los desechos de la basura. Estamos también conformando ya los consejos que tienen que ver con la salud, que tiene que ver la medicina alternativa, las plantas medicinales, etcétera. Se están conformando también un consejo que tiene que ver con el asunto de la educación. Se está conformando también los consejos que tienen que ver con los dialectos de nuestras regiones. Y bueno, eso es hasta donde vamos ahorita, trabajando con tareas positivas, y toda la labor que se está haciendo en estos consejos es de manera voluntaria, de manera de trueque. Estamos impulsando mucho el trueque. Todo es donde tú dices, está una leyenda que estamos diciendo, tú me ayudas y yo te ayudo, y vámonos jalando como los caballos en el jaleo del surco. Así le estamos haciendo ahorita, sin tener recursos, sin tener dinero, sin tener que estar ofreciendo de cuánto me van a dar, sin estar metiendo solicitudes al gobierno para ver si nos dan un proyecto. Creo que por ahí no va el asunto. Vamos en una cascada de conocimiento para todos los ciudadanos en el estado de Tlaxcala. Eso es lo que yo puedo informar en estos momentos de lo que estamos haciendo en Tlaxcala a través de la Constitución y cómo estamos aplicando ya la nueva Constitución que emana de este Consejo Nacional. Gracias, hermano Arbad. Muy bien, muchas gracias, Irineo. Muy interesante todo lo que está viviéndose a través de estos avances en Tlaxcala. La verdad es sorprendente, es admirable y es un ejemplo a seguir, como hemos dicho. Y por cierto, en la reunión del domingo pasado, el 24, de la reunión del constituyente, de la conmemoración del primer aniversario de esta Constitución, se acordó convocar a la segunda etapa del Congreso Nacional Constituyente para iniciar el 5 de febrero de 2022. La idea es que en ese Congreso Nacional Constituyente, en esa etapa, se integre al menos un delegado de la mayoría de los estados de la República. Pueden ser hasta 15 delegados. Donde haya más de 15, será importante hacer una reunión, como en la Ciudad de México, en el Estado de México, para poder nombrar a los delegados. Y donde haya menos, pues los que hasta 15. La idea es que cada delegado sea delegado por una organización social de su estado o por firmas. Se piden 100 firmas para poder ser delegado constituyente si no se pertenece a una organización. Si se pertenece a una organización, nada más con que la organización en un papel formal exprese que es delegado de esa organización de ese estado, ya forma parte del Congreso Nacional Constituyente en su segunda etapa. En este mes o finales de este mes, principios de diciembre, se emitirá la convocatoria para iniciar trabajos el día 5 de febrero. Bueno, vamos a
Vamos a continuar ahora con nuestro tercer invitado, Jesús Alemán, desde el estado de Michoacán, de Uruapan, Michoacán. Antes de darle la palabra, le pedimos a Otilia también que nos diga quién es Jesús Alemán. Por favor, Otilia. Está cerrado tu micrófono, Otilia. Perdón. Ya. Ya. Decía yo, pues, nuestro compañero Jesús Alemán. Ay, Dios mío. Yo hoy no puedo abrirle. Si lo tienes, si no, pues lo busco. Espera, sí lo tengo. Lo que pasa es que no sé qué pasa. Y me pongo nerviosa. Sí, así es esto. Déjame abrirlo nuevamente. Ahorita sí, ahorita ahí voy. Nada más un poco de paciencia les pido a ustedes. No me lo abre. Entonces lo leo yo. Si me haces favor, Marco, porque no lo puedo abrir. No sé qué pasa. Bueno, Jesús Alemán es un profesor jubilado, tiene formación en licenciatura en Ciencias de la Educación en el Instituto de Michoacán de Ciencias de la Educación y es maestro en Sociología de la Educación en el INSET también. Ha participado políticamente, fue militante del Partido Mexicano de los Trabajadores desde 1982 hasta su transformación en el Partido Mexicano Socialista. Posteriormente ingresó al PRD. En el año 2005, en 2006, coordinó la promoción de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal 09, con cabecera en Uruapan, Michoacán. Actualmente es militante fundador de Morena. Considera que los principios emanados de nuestra historia nacional deben ser recuperados y puestos en vigencia, por lo cual está a favor de una transformación de fondo, una transformación de conciencias, transformación de la vida cotidiana y transformación en el ejercicio de la ciudadanía. Adelante, Jesús, tienes 12 minutos, por favor, para comentar tu punto de vista y luego ya vendrá el diálogo con todos. Buenas noches, Marcos. Buenas noches a todos los compañeros. Gracias por la presentación. Quisiera comentar que en esta ocasión he tenido el gusto, he tenido pues me has estado invitando a diferentes eventos de esta organización que para mí es pues una grata conocimiento, ¿verdad? Porque tenía el gusto un poco, hace una plática muy lejana, que se estaba preparando una nueva constitución mexicana. Hace unos 3 o 4 años coincidimos contigo en un evento que fue cuando tuve el gusto de conocerte personalmente, pero platicamos unos 5 minutos una vez que se había terminado el evento, así es de que nada más me quedó la idea como que se estaba preparando algo importante. El asunto del diálogo de la nueva constitución mexicana, pues en ese tiempo se veía como una posibilidad histórica real, algo que se pudiera ir concretando, dado de que en ese tiempo, estamos hablando del 2017, 2018, había una efervescencia muy grande en nuestro país. Yo alcanzaba a captar un movimiento como nunca antes había tenido yo conciencia de esa gran cantidad de movilización, y efectivamente se esperaban grandes transformaciones y una nueva constitución política. No estaba necesariamente cancelada la posibilidad. Por lo tanto, cuando yo escuché esta posibilidad, se me prendió un foquito y la guardé como un asunto que podía estar en ciernes y que pudiera concretarse más adelante. Entonces, definitivamente, ya con el tiempo, veo que ahora es el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano digamos, la estructura o la institución que está dándole cuerpo a esta nueva Constitución mexicana, que estoy tratando de entender, dado de que
Veo que aquí tenemos compañeros, prácticamente todos los asistentes a este evento son compañeros que ya tienen, que están siguiendo esta formación desde hace tiempo. Estoy viendo de que tenemos grandes compañeros, por ejemplo, Félix Pastrana Noyola, Irineo Pablo Reyes, Miguel Ángel Contreras y algunos otros que ya tengo el gusto de conocer de nombre o de vista en los diferentes eventos. En lo particular, yo quiero decirles que yo fui invitado y conectado a lo que fue el PMT con Ricardo Valencia, que parece que nos está observando en este momento. Entonces, un saludo también para Ricardo Valencia, que fue quien me acercó a este agrupamiento del cual estamos participando en este momento. Entonces, el agrupamiento fue básicamente por el trabajo como militante o ex militante de lo que fue el Partido Mexicano de los Trabajadores. En ese sentido, pues yo le comentaba a Ricardo, porque él fue el que me contactó, que mi participación más importante fue en el 85-86 en la ciudad de Colima. En ese momento participamos en una serie de elecciones que estaban en puertas en coalición con otros partidos regionales, principalmente de Nayarit y también de Sinaloa. Los compañeros de ahí y junto con el PMT hicimos un agrupamiento, digamos, local y participamos en las elecciones estatales del 85 y las elecciones federales. Entonces, son para las participaciones más importantes. Como quiera que sea, hemos seguido participando en lo que fue el PMT, ¿verdad? Lo que fue el PMT, que tiene una historia muy concreta, la transformación en PMS efectivamente y posteriormente en lo que todavía es el PRD, pero que pues la noticia de hoy es de que pierde el registro en 16 estados. Parece ser que ya prácticamente la mitad del país está desaparecido el PRD. Es un asunto histórico, puesto que el PRD todavía detenta lo que fue el registro del Partido Comunista Mexicano y también detenta lo que fue el registro de nuestro PMT. Por lo tanto, yo sí considero que deben de dar cuenta a la historia, deben de entregar la cuenta a la sociedad mexicana de que se fue disminuyendo ese partido hasta quedar prácticamente en nada, en lo que es defensores del contrario de lo que fue iniciado los dos partidos, por un lado el Partido Comunista y por el otro lado el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y bueno, esto lo comento en atención al origen de mi presencia aquí, que ha sido básicamente esta línea. Ahora, en lo personal, me di a la tarea de leer la nueva constitución que está presentándose, que se está presentando al pueblo de México, y me parece, como lo dijo nuestro compañero Irineo, que es necesario que el pueblo de México conozca la existencia de esta constitución, que la conozca, que la platique, que la discuta, porque efectivamente es la conciencia social, es la conciencia colectiva la que tiene que ir dándole cuerpo, la que le tiene que ir dando vida a esta constitución que se está proponiendo en este caso. Entonces, estamos en el diálogo constituyente y yo me voy a abocar a ese diálogo constituyente y quisiera también, para centrar un poquito la atención, ser muy preciso en los conceptos. Nuestro compañero Miguel Ángel Contreras señalaba unos conceptos que yo considero centrales. El concepto efectivamente de soberanía nacional. La soberanía nacional, que es la parte que estamos analizando de la Constitución, efectivamente es sumamente importante. Voy a leer brevemente algunos, digamos, dos parrafitos y luego retomaré el asunto. Primeramente, la definición de soberanía nacional nos dio nuestro compañero Miguel Ángel Contreras. Yo voy a agregar algo más. Dice soberanía nacional. Primeramente, tiene una historia el asunto de la soberanía nacional. Es un acontecimiento histórico, no aparece de la nada, sino es poco a poco se va formando este concepto de soberanía nacional. Dice lo siguiente: la unidad étnica. Lo digo porque la primera constitución, la de 1813, la propuesta por la constitución de Apatzingán, señalaba a Morelos un problema fuerte, el caso de los mexicanos, donde no había una unidad étnica, sino más bien una contradicción. Lo resuelve diciendo
en la Constitución todos los nacidos en América. En América, los nacidos en América fue la unidad que él buscó para tratar de salir adelante con el asunto de lo étnico. Pero en su origen, la unidad étnica era parte de esa soberanía. Para recubrirse, dice posteriormente, de la unidad territorial, lo que aquí señalaban también, una unidad territorial. Autonomía tecnológica y económica sería en la actualidad. Señalaban por ahí la autonomía tecnológica y económica. Esto es importante porque se acaba de señalar ahorita la pretensión de modificar algunas leyes federales, y en esas leyes federales efectivamente hay dos discusiones. Una parte que niega esta parte de lo que viene siendo la soberanía nacional y la autonomía tecnológica de la nación mexicana, y la parte que la está promoviendo y que yo pienso que nosotros podemos contribuir a esa parte es enfatizar el asunto de la autonomía tecnológica de la nación mexicana, que va en una parte importante de esta propuesta de modificación. También tiene que ver el asunto referente a la soberanía popular. La soberanía popular también tiene una historia, no aparece de la nada, sino que también viene en su origen. Inicialmente es el interés, estamos hablando de 1789, cuando aparece como lo que era el interés del tercer estado, que era como se le llamaban principalmente al grupo de burgueses que estaban iniciando, que estaban alentando lo que fue el inicio de la Revolución Francesa de 1789. Entonces, en ese momento, el pueblo cobra una vida sumamente importante, y en 3 o 4 meses ocurren transformaciones históricas en el pueblo de Francia, y posteriormente rebota en todos los países del mundo, incluyendo México. Estamos hablando de 1789, cuando se instala efectivamente lo que es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es entonces ahí un espacio donde la sociedad francesa intenta ejercer por primera ocasión la soberanía popular, el tercer estado. Luego, con la liberación de las colonias, ya estamos hablando, incluyendo a México, la independencia nacional, la independencia de México en 1810 también es parte de esta soberanía nacional, y obviamente en retahíla todas las soberanías, todas las colonias de América que también logran su independencia en un lapso de 10, 15 años más o menos. Entonces estamos hablando que el pueblo, la independencia nacional, teniendo por base a las fuerzas de interés nacional, sobre todo las clases bajas, mientras las altas adoptaron posiciones oligárquicas. Aquí ya lo habían comentado, se trata de una propuesta que no es de la oligarquía. Esta constitución que se está proponiendo es una constitución que emana del pueblo, del grupo de más, vamos a decir, más populares. No es una constitución elitista, sino es una constitución que está emergiendo del pueblo. Y en ese aspecto, a mí me gustaría centrar la discusión en algunos conceptos. Yo recojo lo que comenta nuestro compañero Irineo Pablo, que para mí es una persona que tengo el gusto de conocer y que parece que está muy bien empapado de todo esto. Él hace énfasis en lo que es la práctica y lo está mostrando con el trabajo cotidiano que está haciendo. Así que estamos hablando de alguien que está muy comprometido con todo este trabajo. Yo agregaría que en el caso que nosotros tenemos que cooperar o participar es el asunto de lo que es la política, recuperar la política, no la administración pública, no la administración pública, la política como la forma de praxis más elevada. Yo diría que la política es la praxis constitutiva del mundo que formamos los seres humanos. En ese mundo que puede ser de una forma o que puede ser de otra forma. Y justamente aquí se está tratando de que esa forma sea una forma que tenga autonomía, que tenga principios que han emanado de la lucha del pueblo de México a lo largo de la historia. En primer lugar, la autonomía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que se trata es de fomentar en la gente el asunto de la cosa pública,
la cosa pública, porque mucha gente no entiende lo que es la cosa pública. Está deformada la política por la corrupción sistemática que nos ha inundado los últimos 30, 40 años. Entonces, hace falta que instituciones como esta y la propuesta de la nueva Constitución lleguen a la conciencia social, a la conciencia de los ciudadanos, para alentar lo que es la praxis constitutiva, recuperar la praxis constitutiva como la esencia de la acción humana para configurar las naciones modernas. Y entonces pienso yo que este ejercicio que se está haciendo de la nueva Constitución se tiene que divulgar y llegar a la conciencia pública de los mexicanos. En lo particular, obviamente, creo que es atinada la forma de organización. Lo comentamos contigo, es la columna vertebral, puesto que es la forma en que queda cuajada la soberanía del pueblo en sus diferentes niveles. O aquí en este caso dicen vertientes, ¿verdad? Tú lo señalaste, una palabra muy específica, que no son niveles, pero son espacios alternos que se van acumulando. Entonces, muchas gracias. Son formas de gobierno. Órdenes. Muchas gracias. Órdenes de gobierno le llamaron. Órdenes de gobierno. Sí. Pues muchas gracias. Sí, gracias, Jesús. Sí, la idea es que no estaban supeditados, ¿no? Porque si ponemos niveles, hay como primero y segundo nivel. Yo soy del segundo, del tercer nivel, y son órdenes de gobierno o ámbitos de gobierno, el municipal, el comunitario, el estatal y la asamblea, pero de hecho se pensaba que lo más importante son las asambleas comunitarias, ¿no? Y de ahí deriva todo lo demás. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Qué bueno que comentas todo esto sobre la importancia de la soberanía y el poder social, el poder popular, y a través de la historia, ¿no? Bueno, pues si les parece bien, abrimos el diálogo para que comentemos los que están presentes en este espacio, lo que acaban de decir nuestros invitados. Hay un comentario de Mercedes del Carmen que dice en el chat, que dice: ¿en manos de quién depende el cambio? Lamentablemente, el sistema sociopolítico necesita autorreforzarse y debe existir un proceso de interacción entre actores estratégicos. Y como ciudadanos, creo, muchos desconocemos en sí lo que representa la modificación, cuáles son los pros y los contras. Bueno, ahí está la opinión de Mercedes, pero le vamos a dar la palabra a Joel, que también quiere decir algo, y luego a Jesús Amosurrutia. Joel. Buenas noches, compañeros. ¿Se escucha? Sí. ¿Cómo están todos? Un saludo al compañero Murrieta, que pues ya antes de la pandemia nos vimos y ya no nos hemos vuelto a ver. Un saludo al compañero Contreras de Querétaro, está ahí presente, creo. ¿Cómo estás, compañero Joel Vega, de acá de Chicoloapan, Estado de México. Yo viví 50 años en la Ciudad de México, me considero más chilango, y acá pues por un error histórico venimos a caer en este pequeño municipio. Comentarles, compañeros, que la propuesta de la nueva Constitución me la dio a conocer el compañero Gonzalo en una reunión del Frente Amplio Social Unitario con los compañeros telefonistas y otras organizaciones. Me entregó unos folletos de esto, ya pues casi va para 2 años, y pues me interesó la propuesta de la nueva Constitución, la nueva constituyente, y ya después pues asistimos a algunas sesiones de los compañeros del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, y ahí pues dimos algunas opiniones. Claro que considerando que el trabajo que han hecho los compañeros de muchas sesiones para elaborar la nueva Constitución, pues no es cosa fácil, es de inversión de mucho tiempo, esfuerzo intelectual, en fin, una tarea importante que han hecho los compañeros del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Y pues el día de ayer hubo una reunión en el Salón Ícaro, convocado por un representante de Mario Delgado. En la reunión no sabíamos que iba a ser una reunión presidida por un representante de Mario Delgado ahí en la Ciudad de México. Pero bueno, ahí se armó un fuerte debate. El compañero Gonzalo, pues él se presentó como miembro del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Había muchos compañeros de diversas organizaciones.
Y pues bueno, esta idea, esta propuesta de la nueva Constitución, pues muchos compañeros parece ser que la han llevado a todo lo ancho y largo del país y pues lo han sometido a discusión, a debate de muchas organizaciones y pues creo que es el camino correcto. El pueblo mexicano y todas sus organizaciones pues tienen que debatir esta propuesta, enriquecerla, en fin. Y pues yo en algún momento en una reunión del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, allá había propuesto que habría que pensar en una carta abierta a nuestro compañero presidente López Obrador y a los diputados, que pues en la 64 legislatura Morena era mayoría, ahorita en la 65 con muchos diputados reeleccionistas, pues esa mayoría la cumplen, pero ahora sí que de panzazo. Hubo un retroceso de Morena, en fin. Sí. Yo considero Vamos a ser que... más o menos breves para dar oportunidad Sí, que compañero. participen. Yo considero que sin menospreciar el trabajo del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, que además yo ya me considero parte de ese Consejo Nacional, y pues en tanto que haya menos riesgo de la pandemia y haya reuniones presenciales, pues estaremos con ustedes. Pero bueno, para concluir, estaba yo proponiendo en un tiempo atrás que habría que elaborar una carta abierta al compañero presidente López Obrador, recabar muchas firmas, dirigir esta carta a todas las organizaciones sociales, sindicales, democráticas, a todos los referentes en todos los estados de la República, para someter esta propuesta de debate, pero también a la vez con una carta abierta, donde muchos mexicanos firmemos y empujemos, propongamos que se haga una consulta nacional para que se nos pregunte a los mexicanos si en las actuales circunstancias históricas de nuestro país eso no es necesario, convocar a instalar una nueva Asamblea Nacional Constituyente y redactar una nueva Constitución, donde una propuesta central sería la nueva Constitución elaborada por los compañeros del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Bueno, esta propuesta, claro, todo está a debate, es una de las propuestas que yo he tenido, pero bueno, concluyo con eso, compañero, y pues yo les mando un cordial saludo a todos ustedes, felicitándolos por este gran esfuerzo. Gracias, Joel. Sí, pues es una propuesta importante la que estás haciendo. De hecho, estábamos en el proceso constituyente cuando entró el nuevo gobierno de López Obrador y se le mandó una carta abierta. Se mandaron a imprimir 5,000 ejemplares, incluso se han distribuido y por ahí tenemos algunos ejemplares, pero podría ser una segunda carta porque ahora ya tenemos el proyecto constitucional aprobado. Claro. Por el Congreso Nacional Constituyente, falta que lo aprueben los estados y la mayoría de los estados, ¿no? Pero probablemente lo vamos a plantear eso, sobre todo el 5 de febrero, que tenemos el Congreso Nacional Constituyente, y lo podemos plantear esta propuesta. Está Jesús y luego Gerardo. Jesús. Bueno, yo quiero comentar que están hablando no hemos hablado en sí de los consejos locales, que son unas estructuras muy importantes y que, pues, con unas diferencias muy marcadas, les está funcionando en Michoacán. Pero yo lo que quiero comentar es que hablamos de soberanía, pero no puede haber mayor soberanía que todo el pueblo junto. No puede haber. O sea, estamos viendo la debilidad que tiene el actual presidente, que tiene la Cámara, o sea, los gobiernos actuales tienen una gran debilidad, por tanto, no son soberanos, son dependientes de fuerzas externas, de capitales externos, de todo cuanto hay. No son soberanos. Lo que nosotros estamos diciendo es que todos tenemos que ser los que dirijamos este país. Cuando seamos todos los que dirijamos este país, pues no puede haber mayor soberanía. Nadie nos puede comprar. Tendrían que eliminar a todos los mexicanos para que perdiéramos la soberanía. Entonces, yo creo que necesitamos enfocarnos mucho a la formación, a las estructuras de nuestro gobierno del pueblo, que son comenzando por las asambleas locales, luego las municipales, las estatales, etc. Y
logrando que la base de decisión esté en las comunidades locales, tenemos todo el poder, porque las comunidades locales son todo el pueblo, no son parte del pueblo, son todo el pueblo. La suma de las localidades es la suma de todo el pueblo. Y dentro de ese pueblo, pues habrá estructuras y formaciones administrativas como son las comunidades municipales, locales, estatales y nacionales. Entonces, yo pienso que la soberanía está en el momento en que las localidades empiecen a decidir lo que queremos para este país. Y no puede haber mayor soberanía, porque yo nada más les pregunto, ¿quién va a ir a un municipio a quitarle su terreno para poner una eólica o para meter una mina si la gente de ahí no quiere y son los que mandan? Pues no puede haber mayor soberanía, no puede haber quien les dé permisos. Entonces, ahorita hay 2,000 permisos dados a empresas de producción de energía eléctrica que las heredaron ya desde el sexenio pasado. ¿Quién se los dio y por qué y con qué derecho? Si no tomamos nosotros el poder, como dice en nuestro actual artículo 39 y el otro, no me acuerdo cuál dijiste que es, Marco. 23. ¿El qué? El 23 en la nueva Constitución. Ok, gracias. Entonces, no vamos a tener el poder. El poder está en nosotros cuando decidamos tener el poder, pero tenemos que olvidarnos de que existe un gobierno actual. Ese no nos sirve para nada. Nos está quitando el tiempo, nos está distrayendo. Que tenemos personalmente que apoyar a quien consideremos correcto, esa es otra cosa. Pero como consejo, como constituyentes, tenemos que olvidarnos de que hay un gobierno actualmente totalmente deforme, no por su culpa o por lo que sea, sino porque está supeditado a todas las fuerzas externas e internas. Mientras nosotros no tomemos las decisiones, los gobiernos van a estar supeditados a esas fuerzas y a los ejércitos y a todo cuanto hay. Entonces, no somos autónomos mientras no tomemos la decisión de serlo. Gracias. Muy bien. Gracias, Jesús. Continúa, Gerardo, por favor. Abre tu micrófono, Gerardo, por favor. Hola, hola. Sí. Sí, yo quiero ser muy concreto. Yo hace una semana tuve una reunión de trabajo con líderes de acá y justamente estuve con el Consejo de Pueblos Mayas. ¿De acá dónde, resulta perdón? ¿Se escucha? Sí, pero dijiste de acá y no todo el mundo sabe qué es acá. Ah, sí, perdón, de aquí, de Quintana Roo. Sí. Y resulta que estuvo muy interesante la reunión porque del Consejo de Pueblos Mayas decían, pues es que lo que la gente necesita es sembrar, la gente lo que necesita no son proyectos. Y de una manera, de verdad que hubo una discusión ahí muy fuerte porque realmente a mí incluso me han dado mis coscorrones. Aquí en los mayas, de verdad, porque siempre lo ven a uno como intruso, ¿no? Como siempre dicen, no, es que tú de dónde vienes. Yo digo, bueno, soy de Ciudad de México y de verdad como que ponen un cerco ahí impresionante. Entonces creo que en base a la práctica que he tenido aquí, para mí lo mejor sería saltarme del tema 2 que estamos viendo ahorita al artículo 4, ¿no? Al capítulo 4, en empezar a trabajar en lo que son los consejos nacionales técnicos, sectoriales y gremiales, porque siento yo que debe haber una praxis en donde la gente vea resultados, ¿no? Y no proyectos que de verdad que son, la gente se siente ajena a este tipo de proyectos, al menos aquí en Quintana Roo, ¿no? En las comunidades, sobre todo, pues las comunidades rurales indígenas, ¿no? Entonces mi propuesta sería esa de manera muy concreta, que se empezara a trabajar con las experiencias que ha tenido nuestro compañero Irineo. De hecho, yo he estado en pláticas con él para ver de qué manera hay acompañamiento aquí en ese sentido, ¿no? Sí, Gerardo, muy bien. Esta idea de
que tiene Irineo de los consejos productivos y Sí, también Irineo combina el análisis de la Constitución con talleres orientados a la producción, también a la claro. economía o a otros aspectos de interés de la población, ¿no? No solamente la parte del proyecto constitucional, las dos cosas, pero sí es una estructura nacional. Vamos a darle la palabra ahora a José María para que nos haga su comentario y luego Manuel Azúa. Rápido mi comentario. Me impresionó mucho el trabajo que está haciendo Irineo en Tlaxcala. Yo creo que es un trabajo impresionante en cuanto a la construcción del nuevo país que queremos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que ya inició Irineo. Y es más, lo debíamos de tomar como ejemplo en lo que vamos a hacer nosotros y que llevemos gente a Tlaxcala, él organice algún consejo de los que ya formó y llegar nosotros con gente a Tlaxcala de que vean cómo se está construyendo el nuevo país. Cuando él hablaba me empecé a imaginar a 32 consejos municipales formados, uno en cada país, en cada estado de este país. Sería tremendo el tener esos consejos municipales funcionando. Y él ya prácticamente ya tiene uno construido, que ese sería el primer paso. Nada más recordando lo que el proyecto constitucional nos menciona. Empieza por los consejos comunitarios, después los consejos municipales, después los consejos estatales y el Consejo Nacional, todos con su asamblea para decidir los destinos de cada municipio de este país. Entonces, me impresionó mucho la plática de Irineo, tomóme en condición y, como decía Marx, a la praxis. Felicidades, Irineo. Ahí está, muy bien, gracias. Sigue Manuel Azúa y luego Irineo. No sé si alguien antes de Irineo, para que después Irineo ya comente de manera más integral, pero por lo pronto Manuel Azúa. Me preocupa el que no entremos al tema de manera directa, que es sobre la estructura del autogobierno popular. ¿Por qué me preocupa? Porque considero que la propuesta que hacemos en esta Constitución rompe con todas las constituciones que normalmente conocemos. Es decir, en algunos estados, me refiero desde el mundo, pues hay una estructura de gobierno distinta por sí a la que tenemos en muchos países de América. En los países de América, pues existe un presidencialismo que viene desde la Constitución norteamericana. Y hay un Senado, y hay una Cámara de Diputados. Pero también tenemos aquí en América, en algunos países como en Belice, pues que hay un primer ministro y que hay un régimen parlamentario, no un régimen presidencial. Y en esta Constitución lo que estamos proponiendo es un régimen que va más allá, por eso le llaman de autogobierno popular, pero como que esto no lo hemos abordado, no lo hemos discutido aquí. Pensé que se iba a discutir. ¿Por qué razón? Porque tenemos ideas siempre del gobernador o del presidente de la República o del secretario de X secretaría o del presidente municipal, pero aquí ya no existe un presidente municipal, ya no existe un gobernador, ya no existe un presidente de la República. Es decir, si bien en algunos ayuntamientos de aquí del país, en las leyes orgánicas o estatuto municipal o código municipal, como se le pueda llamar, se establece que el gobierno de ese municipio es una asamblea, es un cabildo, es un ayuntamiento, pero se elige no por separado, se elige en un día y se elige, todo lo que es la planilla junto con el presidente, pero es un órgano colectivo, de alguna manera democrático, pero por todo el municipio. Pero aquí
nuestra Constitución rompe con eso. ¿Por qué? Porque aquí no hay un presidente, y para elegirse un presidente municipal, pues primero tenemos que tener asambleas comunitarias y luego tenemos que tener, a partir de esas asambleas comunitarias, pues delegados para que vayan a la asamblea municipal, y esa asamblea municipal efectivamente elegir al órgano de gobierno, que son 9 gentes, y de ese órgano de gobierno pues elegir a un coordinador, y así adelante vamos con las asambleas estatales y la nacional. De esto no he escuchado nada, pero esto es muy importante porque tiene que ver con una democracia directa, totalmente, aun cuando sea, incluso como yo la llamo, un tanto, ¿cómo se llama?, centralista. Pero de esto, que a mí es algo que me agrada, que me interesa, que hace distinta a cualquier constitución, porque todo lo demás, pues tiene que ver con muchas constituciones, pero esta parte, que es el meollo, que es la estructura de un gobierno, esto no lo estamos discutiendo, y por eso me preocupa, y me gustaría que hubiera, no sé, otra reunión en donde esto se tuviera que discutir. Hablar de soberanías, hablar de nacionalidad, hablar de eso ya hemos hablado muchísimo, pero de esta estructura no le hemos hablado, ni tampoco existe. Yo no conozco que exista en otro país del mundo. Existe a nivel de los partidos comunistas, como en China o como en La Habana, etcétera, pero a nivel de pueblo no. Por eso esa es la importancia. Por eso, si estoy interesado a mí en esta Constitución, no es por la cuestión de derechos humanos, no es porque eso lo dicen todas las demás, sino por la estructura de gobierno. Muy bien. Muy interesante la aportación de Manuel Azúa, y yo estoy de acuerdo con lo que dice él. ¿Alguien más antes de darle la palabra a nuestros invitados para que hagan el cierre del día de hoy, las conclusiones del día de hoy? Antes de que hagan nuevamente uso de la palabra a nuestros invitados, ¿alguien desea intervenir? O ya, a ver, José. Hola, buenas noches. He estado como muy atento, digo, bueno, primero antes de abrir la boca, primero escucha. Y estuve escuchando, y creo que no se nos sale de la idea o de la cabeza que el problema o el asunto no son tanto las personas, porque hay personas muy nobles, con muy buenas intenciones, que buscan arreglar la situación o tratar de ayudar. En algunos de los textos que he leído suyos, en todo lo que he hecho, doctor Marco, leía que usted decía que México es un país pluricultural, que, bueno, Latinoamérica y también México. Hay muchos pueblos, huicholes, me acuerdo, Yaquis, etcétera, etcétera. Hay muchos pueblos. Entonces creo que el asunto ya no es de personas, de presidente, diputados, partidos, etc., etc. El asunto es que el sistema en sí mismo está mal. En esa pluricultural que tiene México, el sistema no puede tomarlos o tenerlos a todos por igual. Entonces, eso que propone de que cada estado se autogobierne de acuerdo a sus necesidades, que no son las mismas las necesidades mías de aquí a que las de, no sé, México, el DF. Entonces, creo que nos quiere quedar en cuenta que el asunto ya no es tanto de personas o partidos o política, es el sistema en sí mismo está mal. Y esto que usted propone plantea como esta integración de todas las culturas en que cada uno responda a lo que necesita. Creo que por eso es muy importante seguir resaltando, pues que se nos salga que no son partidos ni personas, sino el sistema en sí. Muy bien. Gracias, José, desde Guadalajara, José. Muy bien. Otilia. Micrófono, ahí está. Bueno, pues ha sido interesante lo que nos dicen los compañeros. Bueno, nos definieron la soberanía y nos hicieron ver que es un concepto histórico y que tenemos ahora la soberanía del pueblo en muchos aspectos que podemos decir, pero realmente eso en ningún país creo yo que se dé todavía la soberanía del pueblo, y me parece que nuestra forma de gobierno, la forma de gobierno que proponemos nosotros en la Constitución, realmente atienda a que haya una soberanía del pueblo, porque empezamos desde abajo, con un consejo, con una asamblea comunitaria que nombra delegados, una asamblea municipal que nombra delegados,
una asamblea estatal que nombra delegados y no viene desde arriba hacia abajo. No es la parte central, la Asamblea Nacional. Claro que es importantísima porque pues va a ser a nivel nacional esta asamblea, pero los mandatos vienen desde abajo, desde la comunidad, desde lo que la comunidad cree. Y a mí me parece que estas asambleas van a poderse instituir realmente porque la gente va a ver que funciona. Que ahorita se dice, hay mucha apatía, nadie quiere participar, pero perdón, cuando uno ve que las cosas están funcionando y que uno tiene que ver con eso, yo creo que hay que participar. Y creo que es la Constitución, la Constitución que cumple con que el pueblo sea realmente soberano en todos los aspectos, con que esa soberanía venga desde las comunidades hasta nivel nacional. Muchas gracias, Otilia. Bueno, con esa intervención, Otilia, le vamos a dar la palabra a nuestros invitados para que hagan sus conclusiones de esta noche. ¿Quieres empezar, Irineo, o en el orden en que estaban al principio? En el orden que estamos. Bueno, entonces empezaría Miguel Ángel, luego Irineo y luego terminamos con Jesús. Adelante, Miguel Ángel, con tus conclusiones después de escuchar las diferentes expresiones de esta noche. Creo que Miguel Ángel no puede abrir su micrófono. Bueno, parece que no está ahí conectado en este momento Miguel Ángel. Entonces vamos a darle la palabra a Irineo. Por favor, Irineo. Ya llegó Miguel Ángel. Espera. A ver, Miguel Ángel. Yo creo que lo importante, aquí hay una disyuntiva de cambio. Por un lado, la asamblea comunitaria se tiene que cambiar el sistema de gobierno. La asamblea debe ser soberana, pero tiene que ser global para que tenga esa autoridad que marca la Constitución del 21. La organización comunitaria tiene que demandar para que se aplique la justicia en los conceptos del campo, de demandas sociales. Entonces requiere organización. Tenemos que organizar a través de asambleas cada una de las comunidades para que tenga validez este proyecto. Si no, no es posible romper ese cerco de la autoridad del Estado. Entonces esa es la lucha que tenemos que dar a través, nosotros presentamos un reglamento de responsabilidades, de funciones de cada consejo. Yo creo que esa es la parte orgánica que le va a dar sustentatividad y legalidad y autoridad al pueblo. Tenemos que darle resultados de las necesidades porque todo proyecto implica recursos. Aquí estamos luchando con que el municipio, a través de su presupuesto, luchar que ese presupuesto se canalice a las asambleas para quitarle legalidad centralista de poder. Entonces, es un tema, por eso al principio yo comentaba que tenemos que organizarnos a nivel nacional para crear esta fuerza democrática y de justicia para defender nuestro nacionalismo, los principios soberanos de la transformación social, del bienestar, todos los programas sociales del afecto. Entonces, tiene que venir desde abajo. Esa es la parte, y eso se tiene que dar a través de un cambio de conciencia, y la educación, la ciencia, se tiene que aplicar en cada uno de estos conceptos, porque ahorita hay una guerra terrible de la crisis que estamos viviendo, la robotización, la política del medio ambiente que está destruido, entonces se tiene que organizar desde abajo cada uno de los proyectos y eso implica recursos financieros, económicos. Yo aquí a ustedes les propongo dos cosas, uno a través de reglamentos, un reglamento
que sea muy sencillo, muy práctico, lo que marca la Constitución, y poder organizar y crear la fuerza política social del poder que demanda el pueblo. Ese es rescatar nuestra soberanía. En caso contrario, pues nos quedaríamos a medias. Yo no sé cómo se está organizando el pueblo de Tlaxcala, con qué recursos. Todos esos proyectos implican apoyos. Si a través del gobierno federal no apoya este cambio, esa transformación, pues se va a quedar en teoría. Ese es un punto importante que tenemos que analizar para que haya esta organización soberana a través de las asambleas, el autogobierno, a través de los consejos, crear la estructura jurídica de organización para que se pueda ir organizando, dándole vida a la autonomía, a la soberanía por cada una de las asambleas. En caso contrario, quedaríamos al margen de este proyecto. Ese sería mi interpretación. Sí, gracias, Miguel Ángel, pues muy interesante. Le daremos la palabra a Irineo, unos 5 minutos más o menos, Irineo. Bien, ¿se escucha? Sí. Bien. Pues, caso Tlaxcala. Soy un poquito lejano, si te puedes acercar a algo, sería mejor. En el caso Tlaxcala, los gobiernos comunitarios que tenemos y reconocidos por la Constitución y por el gobierno mismo, que han surgido, son honoríficos. Aquí no estamos, o sea, decir, no lo digo yo, está plasmado en la Constitución de Tlaxcala local, que los gobiernos comunitarios son honoríficos. Y yo los gobiernos que se adapta con la Constitución que hoy está impulsándose, igual, todos los gobiernos que ahorita estamos conformando en Tlaxcala son honoríficos. No estamos ahorita por la pelea de los presupuestos federales, estatales o municipales. Son honoríficos y son las tareas que se hacen en los pueblos son de manera voluntaria y de manera de trueque. O sea, estamos truecando. Por decir, si hay que arreglar una calle, se organiza la gente para arreglar la calle. Y bueno, podemos mencionar una serie de conceptos, de objetos, de etcétera, etcétera, ¿no? Por eso yo me identifico con esta nueva Constitución, porque precisamente aquí no estamos nosotros enarbolados por un partido político, ni por una religión católica o por una religión protestante, ni por una religión de ningún clero. No estamos colgados de ninguna ideología partidaria, ni de ninguna ideología religiosa. Eso es lo que me ha ayudado a mí a avanzar en todas las comunidades para que todos se integren en asambleas comunitarias y ahí elijan su consejo y ellos mismos decidan lo que se necesite, lo que requiera. Por eso, de estas maneras, en el caso Tlaxcala, pues es un ejemplo porque nosotros lo estamos haciendo. Y yo me preguntaba, bueno, pues ¿quién te paga? O sea, ¿cuánto estás ganando? Y a mí me lo dicen, ¿cuánto estás ganando? A ti te paga el gobierno, te paga gobernación, alguna fundación, o eres espiado de alguien. No, simplemente yo le digo, tenemos una constitución y tenemos que rescatar nuestra organización que tuvimos anteriormente, antes de la llegada de los españoles, precisamente con el Consejo de los Cuatro Señoríos. Y eso lo tenemos como bandera nosotros, que nos quitaron a partir de las nuevas constituciones que llegaron y obviamente pues esos vinieron a eliminar todo, ¿no? Entonces, por eso, en el caso Tlaxcala, yo estoy rescatando los principios ancestrales de nuestra forma de gobierno. Y estamos ahorita trabajando precisamente en esta forma de gobierno comunitario. Y eso es lo que yo estoy trabajando. Y luego, bueno, como tú lo comentabas en la Asamblea y en la Constitución viene, que precisamente, bueno, un gobierno comunitario y luego ese elige
al gobierno municipal y luego el gobierno municipal, etcétera, y así se va en cascada para evitar precisamente los costos de campaña, que ese es un problema social que tenemos en México, ¿no? Todos hoy hacen campaña, todos son grandes políticos, pero si les dan dinero, si no les dan dinero no son políticos y ni hacen campaña. Con nosotros no necesitamos el dinero para llegar a un cargo de poder popular. Eso es todo mi conclusión y los invito pues a visitar Tlaxcala y los invito a nuestras reuniones y los invito a participar incluso con ustedes en alguna reunión que quieran invitarme, adelante. Estoy abierto, ¿no? Muchas gracias. Bien, pues es lo que yo puedo avanzar. Muchas gracias, Irineo, pues sí. Muchas gracias, sí, Irineo pues ha estado en Chiapas, en Quintana Roo, es una persona con una entrega a la causa, ¿no? Y pues es un honor estar vinculado con Irineo y con todos ustedes por esa entrega que le hemos dado históricamente a la causa. Yo creo que todos los que estamos aquí y muchos que ahorita no están, pero que también estamos en la misma tesitura. Y pues muchas gracias por esa disposición. Vamos a darle la palabra a Jesús Alemán. Marcos, compañeros, pues las intervenciones, las participaciones fueron ilustrativas. Prácticamente todas, yo pienso que observaron una parte importante y también las ausencias que se hacen notar aquí. Yo pienso que es cierto, es cierto. Tiene que ver con algo en lo concreto, de que no todos tenemos la misma perspectiva. Hay que reconocer que los aquí presentes se han estado acompañando durante, vamos a decir, yo tanteo unos 4 años. Entonces, lentamente han ido fraguando una concepción común de la propuesta que está en ciernes, que se está queriendo hacer vigente, y entonces comparten puntos de vista que ya han sido superados, pero que no los conocemos quienes nos estamos acercando. De antemano le doy la razón. Yo recojo, por ejemplo, la observación que hace Manuel Azúa en el sentido de que faltó platicar la parte, vamos a decir, fundamental de este diálogo, que tenía que ver efectivamente con la estructura. Y en efecto, lo habíamos comentado contigo, que la estructura pues es la parte fundamental, porque justamente es la forma organizativa que iba a cuajar la soberanía, que iba a darle forma, que le iba a dar toda la sustancia a la soberanía, y que varios compañeros aquí lo mencionaron, también Jesús lo mencionó, que una vez que se establece una asamblea soberana, pues como que salen sobrando otras estructuras que pueden estar ya de más. En ese sentido, yo creo que ahí sería la praxis constitutiva a la que yo aludo, sería vigente en su máxima expresión, puesto que es el pueblo ya constituido en asamblea, de donde saldrían todos los resolutivos que tuvieran que aplicarse según las circunstancias, según el problema. Yo quisiera recordarles que cerca de aquí, yo vivo en Uruapan, cerca de aquí está un municipio que se ha puesto en los reflectores los últimos años. Parece que yo le echaría unos 10 años. Se llama precisamente Cherán. Cherán es un municipio que está básicamente rural, tiene una gran cantidad de recursos naturales, principalmente el bosque, un bosque mixto, pero tiene de particularidad que están conformados como una comunidad, y lo traigo a colación por lo que señalaba nuestro compañero Irineo, donde también ellos tienen una gran experiencia en organización comunitaria. Casualmente estamos viendo el avance que tiene Irineo, porque en forma natural, no en forma natural, en forma histórica, tiene una configuración de comunidades. Por lo tanto, Tlaxcala tiene una amplia experiencia en formar en las asambleas comunitarias, puesto que es una formación histórica que está presente todavía. Y entonces Irineo lo tiene eso como un aprendizaje, yo pienso que desde que nació, porque lo ve como algo natural, dado de que es una forma social muy fuerte en el caso de Tlaxcala. Otro tanto ocurrió en Cherán. Yo les quiero decir que Cherán es un municipio, pero nada más tiene 2 comunidades, la cabecera municipal, que es propiamente Cherán,
y una segunda comunidad que se llama Tanaco. Quiero decirles que en un inicio no fue fácil configurar los intereses de Tanaco, que es una comunidad también, y el propio Cherán. O sea, entre ellos hubo un jaloneo fuerte hasta que se vinieron a un arreglo. Entonces, la particularidad que tiene Cherán es de que erradica todas las formas convencionales de gobierno y establece una nueva forma de gobierno que es la recuperación histórica de su forma comunitaria, justamente. Entonces, es el pueblo de Cherán que tiene la particularidad de que nada más hay dos comunidades, Cherán y Tanaco. Entonces, prácticamente se prestó toda la cuestión formal administrativa para que no hubiera grandes choques. Y sí, el estado de Michoacán reconoce la forma propia y única hasta el momento de Cherán y obviamente de Tanaco de configurarse con autoridades que no reconocen, no aluden a las instituciones convencionales, sino ellos establecen su propia forma de gobierno que les ha dado buenos resultados. Y en ese sentido, Cherán, yo digo que es una muestra de lo que se puede hacer en pequeñas comunidades que tienen una cultura profundamente, como lo dijo Irineo, ancestral. Entonces se están recogiendo una forma de gobierno que ellos tienen, pero el problema que yo le veo en este caso es la instrumentación en 125 millones de personas, porque 125 millones o 130 millones de mexicanos no necesariamente tenemos la misma formación de la conciencia. Y entonces sí ocupamos establecer conceptos que nos permitan platicar entre nosotros con lo que viene siendo las visiones que también han sido históricas, que es la configuración de la ciudadanía, que para mí es muy importante recuperar la ciudadanía como posibilidad de ejercer la política en todo lo necesario, en la praxis constitutiva. Entonces creo que aunque son dos ejemplos que van por delante, que son muy importantes, yo desde ahorita diría que se presta también un poquito porque son fraguadas, nacieron en comunidades que históricamente ya están formadas en comunidad. Entonces, esto únicamente le estamos hablando de una reconfiguración, de un empuje, pero ya tienen una ayuda natural. Y entonces el problema sigue vigente para todos nosotros en ciudades grandes. Uruapan, que está muy cerca de todas las comunidades indígenas, no tiene esa facilidad. Entonces, ya estamos en una ciudad de 500,000 de habitantes que sería muy complicado establecer los consejos correspondientes, que para mí sería la figura que se corresponde. Efectivamente, los consejos, ¿cómo lograrlo? Entonces creo que queda como una tarea, como una forma de estar pensando cómo lograrlo. Y estoy de acuerdo con lo que dicen, de que una vez establecida la asamblea, salen sobrando un poquito las demás formas de organización, puesto que la asamblea recupera la soberanía y ejercería la praxis política en los asuntos que se presenten. Estoy de acuerdo. Pero también en la otra parte es cierta. No es lo mismo establecer un consejo donde ya hay una comunidad histórica a donde no la hay. Ahora, entonces hay que ir por partes. Eso lo establezco como una posibilidad. Por lo tanto, sí hay necesidad de platicar, sí hay necesidad de ir viendo las circunstancias concretas en las que se está desarrollando o tratando de echar a andar esta nueva constitución mexicana. No es fácil. Entonces, en ese sentido, yo recojo las observaciones y acoto también diciendo esto que comento. Por lo demás, es muy notorio la experiencia, el conocimiento, el trabajo, el empeño que tienen prácticamente todos los compañeros que en este momento están presentes en la reunión. Entonces, sería mi observación y yo agradezco sus participaciones, sus observaciones, quedo a sus órdenes también. Muchas gracias, Jesús, tu participación muy importante. No todos nos conocemos aquí de tiempo, hay unos que están más cercanos, otros menos cercanos, y de eso es un diálogo, ¿no? Para ver diferentes perspectivas. Si nos encerráramos en la misma perspectiva, pues no. Hay dos postdatas después de nuestros invitados, una es de Jesús Amor-Zurrutia y otra de Paulino. Brevemente nos van a complementar. Y les comento que, bueno, quería comentar que si hiciéramos esta forma de autogobierno, se ahorrarían 20,800 millones de pesos que se gastan en partidos políticos e IFE. Y bueno, la próxima semana analizaremos las funciones, el funcionamiento y las facultades de la Asamblea Política Nacional. Están ustedes invitados, pero antes de
terminar, vamos a pedirle a Jesús que haga su comentario postdata y luego Paulino. Bueno, yo coincido totalmente con lo que dice Manuel y con lo que acaba de decir también Jesús. O sea, necesitamos revisar lo que está definido en la Constitución. Ahora, por otro lado, se preocupa mucho que quién va a sostener esto. Pues es muy simple. En el futuro los impuestos los van a cobrar las localidades, no se van a cobrar de manera central. El gobierno federal le va a pasar sus presupuestos a la localidad para que se aporte lo necesario para que se hagan las obras locales, municipales, estatales y nacional. El dinero lo van a controlar desde abajo. El presupuesto se va a manejar abajo, ¿no? Abajo por decir una forma, pero la realidad las localidades van a ser las que cobren los impuestos actuales, que en el futuro no van a ser impuestos, van a ser lo que decidan las comunidades hacer o dejar de hacer. Oye, quiero tener una escuela así. Entonces voy a aportar para la escuela. Oye, quiero que todo el mundo coma todos los días. Vamos a aportar todos para que todos comamos todos los días. Pero el dinero va a venir de abajo hacia arriba como viene actualmente. Lo que pasa es que ahorita ni siquiera lo vemos pasar, nos lo quitan de nuestro salario, nos piden que paguemos los prediales. Vamos a empezar por utilizar los prediales para arreglar nuestras localidades. En fin, el cambio es total, pero tenemos que revisarlo a detalle para que nos demos cuenta qué es lo que tenemos que arreglarle a lo que está planeado en la Constitución. Pero si no revisamos lo que está planeado en la Constitución, va a ser muy difícil que podamos mejorarlo. Es lo que yo quería comentar. Bueno, una postdata de Paulino y otra postdata de Joel. Pues no se quieren ir hoy. Ya estamos terminando. A ver, lo más breve que se pueda. Voy a ser breve. En realidad, pues propongo que lo que propuso, ¿cómo se llama? El compañero Azuara y lo que comenta Jesús Alemán, en realidad sí nos lleva a que de alguna manera no estemos pensando en el constituyente del 17. Estemos pensando en nuestro proyecto de nueva constitución y que nos pongamos a analizar, y si en el análisis vemos que hay algo que no esté bien, bueno, igual y todavía estamos a tiempo de hacerle las correcciones que sean necesarias. Pero digo, aquí es donde creo que se nota que lo rescatable de la Constitución del 17 es que la soberanía se sustenta en los pueblos originarios. Y cuando nosotros hablamos de derechos humanos a nivel mundial, y eso lo aclaro, a nivel mundial, están regresando todos los países de primer mundo a regresarle esos derechos al ciudadano. Entonces, esto quiere decir que nosotros como pueblos originarios, si la soberanía se sustenta en sus pueblos originarios, exactamente el ejemplo que nos está dando Irineo es precisamente de que está tomando exactamente de los pueblos, de las políticas comunitarias a ir a los consejos. Entonces, somos gobiernos por consejo. Y en ese momento, si nosotros vamos a Oaxaca, ustedes vean que exactamente Marco lo acaba de mencionar, pues si nos ponemos ahora sí que regresamos a nuestros orígenes, entonces sí tiene sentido el tequio, sí tiene sentido la faena, sí tiene sentido todo eso que nosotros hemos aprendido de los pueblos originarios y que es donde nosotros debemos ir al origen de lo que es el principio de soberanía. Entonces propongo de que sí, efectivamente, tendremos que analizar este capítulo de estructura de autogobierno, porque precisamente ahí es donde creo que se nos va a quitar la tentación de que, ¿y quién nos va a pagar? Yo creo que hasta ahorita no hemos cobrado un solo quinto todos los que hemos participado para este proyecto de nueva constitución.
Entonces ya de alguna manera se empieza a entender que es una economía diferente. Entonces aquí sí propongo que se tome en cuenta lo que nos propone el compañero Azuara y bueno, pues esto creo que de alguna manera nos va a hacer avanzar más, porque inclusive en Coyotepec, pues ustedes saben que si de alguna manera también tenemos nuestros consejos, ya no nos cuesta mucho, porque también nosotros tenemos muy en cuenta lo que es el tequio, muy en cuenta lo que es la faena, muy en cuenta de cómo es el autogobierno. Entonces ahí es correcto. Analicemos eso. Muchas gracias. Sí, gracias, Paulino. Pues vamos a dejar hasta ahí esta sesión. La próxima semana, como les decía, vamos a ver lo de las funciones y las facultades de la Asamblea Política Nacional. Vamos a revisar el artículo más largo, que es el 49. Son 5 artículos lo que vamos a ver la próxima semana, del 48 al 52. Por el día de hoy quisiera reiterar nuestro agradecimiento a nuestros 3 invitados: Miguel Ángel Contreras de Querétaro, Irineo Pablo Reyes de Tlaxcala y Jesús Alemán de Michoacán. Muchas gracias por estar y pues se merecen un aplauso por todos los conceptos que nos han vertido. Muchas gracias. Gracias a todos. Si quieres, Otilia, hacer el recuento de todos nuestros amigos aquí presentes y despedirte de ellos. Bueno, pues de ellos. Muchas gracias a Jesús Amos Rutia, a Paulino, a José María Rivas, a Rafael y a Ricardo Valencia, y a Gerardo ya lo mencioné, y los 3 que hablaron, que realmente enriquecen nuestra Constitución, van enriqueciendo cosas. A María y Mercedes. Mercedes, sí, también, muchas gracias. Mercedes, María y Mercedes, y José Díaz, que también estuvo con nosotros, no sé, me parece que ya se fue porque no lo encuentro. Cayó la conexión. Darles las gracias por haber estado con nosotros y esperarlos para la próxima vez, que no dejen de venir y que sigan enriqueciendo nuestra Constitución, que sigan empapándose en lo que nosotros proponemos, que vean que no es un proyecto capitalista y que no es un proyecto comunista, algo diferente, claro que es para el pueblo, ¿sí? Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, Otilia. Y también lo que vamos a hacer es que estamos ahorita capítulo por capítulo. Después de que terminemos capítulo por capítulo, vamos a discutir artículos que sean los más controvertidos, y yo creo que ahí entrará la propuesta de Manuel Azúa de darle otra vuelta a estos temas del sistema del autogobierno. Entonces, por hoy nos despedimos, nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho y que estén muy bien, les mandamos un abrazo. Buenas noches a todos. Hasta luego, Otilia. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el miércoles que entra. Buenas noches, Joel. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Jesús Alemán. Manuel Azúa, desde Tamaulipas. Paulino, desde Coyotepec. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego, Otilia, Mercedes, María. Hasta luego. Miguel Ángel. Que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches.